habiendo hipotermia, va a haber acidosis metabólica con GAP aumentado, es decir, vamos a estar en presencia de una acidosis láctica, hiperpotasemia, y todo esto conlleva a un gran riesgo de paro cardiorrespiratorio, es un paciente con sobrecarga de volumen y riesgo de arritmias, ¿sí? Por ende, hay que tener todas estas drogas siempre disponibles, específicamente en esta etapa. Con respecto a si el paciente sale extubado o no del quirófano, siempre es una evaluación completamente individual, ¿sí? Según cada paciente, y tenemos que considerar los criterios de extubación. Hacemos una valoración de muchísimos parámetros al momento de decidir la extubación dentro del quirófano. En primer lugar, valorar la presión arterial de oxígeno, la ventilación, es decir, qué volumen tidal le está metiendo ese paciente, la frecuencia respiratoria, chequear el end-tidal de dióxido de carbono menor de 50, la presión arterial de dióxido de carbono menor a 60 milímetros de mercurio, tener en cuenta una reversión total del bloqueo neuromuscular, corroborar con medios objetivos de ser posible, de contar con ellos, eh, valorar que el paciente tenga reflejos conservados, como pueden ser la valoración del reflejo de oxígeno o bien de glutorio. Un paciente que vamos a extubar, lógicamente tiene que tener una estabilidad hemodinámica, tiene que estar normotérmico, es decir, contar con una temperatura mayor o igual a 35,5, euvolémico, y que lógicamente no sospechemos de algún tipo de sangrado activo. Bueno, ¿cómo vamos a preparar el quirófano de estos pacientes? Básicamente lo que vimos anteriormente, eh, el monitoreo estricto según las normas FAR. En primer lugar, chequeamos mesa de anestesia, todos los elementos requeridos para la intubación orotraqueal. Tenemos que tener en cuenta que eh, muchas de estas cirugías son cirugías de urgencia, ¿sí? Muchas veces el paciente directamente ni siquiera cumple con el ayuno, por eso es que consideramos siempre la realización de una inducción de secuencia rápida, ¿sí? Para ello, muy importante tener una aspiración a mano y funcionante. Se va a proceder a la colocación de 2 a 3 vías periféricas gruesas que cuenten con al menos 3 llaves de 3 vías cada una, que estén prolongadas, que estén correctamente purgadas. Colocación de un catéter arterial con paciente despierto. Siempre realizar el test de Allen, correcta antisepsia, y lógicamente si es un paciente despierto vamos a realizarlo con anestesia local, ¿sí? Con lidocaína al 1. Vía central, siempre ecoguiada, la realización de la colocación de una vía central ecoguiada nos ayuda muchísimo a poder evitar todas las complicaciones que trae aparejada la colocación de un acceso venoso central. Con respecto a los cristaloides y coloides, recordar que deben estar tibios. Con respecto a los cristaloides, el más aceptado ampliamente va a ser la solución fisiológica, lógicamente no el lactato, ya que inicialmente estamos ante un paciente que es insuficiente hepático, ¿sí? Contar siempre con los hemoderivados necesarios, con el carro de paro, con múltiples bombas de infusión y con todas las drogas disponibles sobre la mesa, ¿sí? Tanto para la inducción como para el mantenimiento como para el despertar, y todas aquellas drogas específicas que vamos a requerir para esta cirugía, para cirugía de trasplante hepático. En cuanto a la realización de una anestesia general balanceada total endovenosa, eh, esto va a ser de elección por parte del anestesiólogo, ¿sí? Hay muchos estudios publicados en los cuales
la verdad es que no se encuentran diferencias significativas sobre la realización de una técnica u otra. Con respecto a la inducción, se puede seleccionar también un inductor, que como bien conocen es el etomidato, ¿sí? Sobre todo en pacientes cuya eh, estabilidad hemodinámica eh, no nos permita utilizar otros inductores. Con respecto a la elección del relajante neuromuscular, el atracurio es una muy buena elección, ¿sí? Por el metabolismo que tiene, se metaboliza a través de la vía de Hoffman. Y lo que hay que tener presente es que son cirugías muy largas, ¿sí? Muy prolongadas, eh, que van a durar más de 8 horas y que por ende son cirugías que nos van a permitir realizar eh, infusión de relajante neuromuscular, ¿sí? Hay otros anestesiólogos que también prefieren la utilización de rocuronio, el mismo también es válido y se puede utilizar. Y tener también disponibles los corticoides que vamos a utilizar. Eh, lo vamos a administrar siempre antes de la colocación del injerto, ¿sí? Justamente por lo que hablábamos antes de una mayor aceptación por una cuestión inmunológica. Otras drogas que podemos tener en cuenta son antifibrinolytíticos. ¿Cuáles podemos tener disponibles? Tanto ácido tranexámico como su versión más económica, por así decirlo, como es el ácido aminocaproico, ¿sí? Eh, para la utilización de los mismos, lo que debemos tener en cuenta son siempre las contraindicaciones. También contar con drogas para el manejo del medio interno, contar con insulina para el manejo de potasio alto y por último, y no menos importante, todo lo contrario, vasopresores, ¿sí? Contar con las bombas de infusión para administrarlos, eh, vasopresores como por ejemplo la adrenalina, noradrenalina, vasopresina. Y por último, bueno, considerar la hipotermia, ¿sí? Eh, como un factor que va a agravar aún más toda la situación previa. Por ende, debemos contar con medidas de calentamiento y al momento de administrar las soluciones parenterales, que éstas se encuentren tibias. Bueno, ya terminamos con toda la parte de trasplante hepático y ahora brevemente voy a hacer un repaso de lo que es trasplante renal. A modo de introducción, sabemos que es un trasplante que se realiza en pacientes que padecen de una enfermedad renal crónica, en quienes vamos a tener que realizar una correcta evaluación preoperatoria y evaluar todas las comorbilidades que de manera característica tienen estos pacientes, ¿sí? Como bien saben, según lo que ya han visto, contamos con dos tipos de trasplantes, está el heterotópico, y el ortotópico, así como también el riñón. Este órgano va a provenir de dos tipos de donantes. Puede ser un donante vivo, el cual puede estar relacionado o no, o bien eh, directamente de un donante cadavérico. Al igual que en el trasplante hepático, el trasplante renal también cuenta con tres fases que debemos conocer bien, son fases meramente quirúrgicas, una fase prerrenal, una fase de cirugía de banco y una fase 3 que hace referencia al injerto del riñón. La fase 1 o prerrenal se extiende desde el momento en que realizamos la inducción anestésica hasta que finaliza la disección del riñón del receptor. En este momento, bueno, debemos valorar los sangrados intraoperatorios y lograr mantener una presión arterial media de aproximadamente 80 milímetros de mercurio y una PVC estimada entre 8 a 10 centímetros de agua. Es importante, hablando de la PVC también, valorar eh,
el estado de volemia con el cual llegan los pacientes a quirófano, ¿sí? Tenemos que tener presente que son pacientes que se someten a diálisis y que muchas veces pueden llegar directamente con balances negativos, que lo vamos a poder objetivar eh, mediante la presencia de una PVC baja. Luego pasamos a la fase 2, que es la denominada cirugía de banco, que comprende el momento desde que el cirujano recibe el riñón del donante y lo va a someter al proceso de isquemia fría. Y toda esta fase va a finalizar en el momento en que eh, el riñón es colocado a nivel de la cavidad abdominal del receptor. Posteriormente se va a perfundir el riñón con una solución de preservación y pasamos directamente a la fase 3 quirúrgica, que es el injerto del riñón. Esta última fase, a su vez, eh, dependiendo de la bibliografía, se puede subdividir en una fase temprana y una fase tardía. La fase temprana hace referencia a el desclampeo de los vasos renales y la anastomosis, tanto de la vena como de la arteria renal, con posterior reperfusión de todo el injerto. Pasamos a la fase tardía de la fase 3, que consiste en realizar las anastomosis, ureterovesicales y posteriormente se va a evaluar el funcionamiento del mismo, ¿sí? Mediante el proceso de diuresis. Siempre, por eso es que tenemos que contar en este momento con la preparación de determinados diuréticos, con una corrección previa del medio interno, eh, corroborar la presencia de acidosis metabólica, los niveles de potasio sérico y siempre que vayamos a realizar un tipo de estos trasplantes renales, tener en cuenta ciertas consideraciones que van de la mano con el medio interno de estos pacientes, ¿sí? En primer lugar, considerar si vamos a realizar una inducción de secuencia rápida. Por ende, toda inducción de secuencia rápida, como bien saben, conlleva la utilización del relajante denominado succinilcolina. Hay que tener cuidado con el potasio en estos pacientes, ¿sí? Más al utilizar la succinilcolina. Y durante el mantenimiento, ya que estamos con un paciente con una enfermedad renal crónica,